Egunon, que los patitos, tenemos aquí un librito de Ríndete, octavillas y guerra psicológica en el siglo XX. Este sí es interesante porque fuimos testigos en un 18 de mayo, Día de los Museos, después de haber visitado las cuevas de Santimamiñe, eh, una exposición en el Museo de la Paz de Guernica, en los sótanos. Estaba precisamente esta exposición respecto de octavillas y guerra psicológica en el siglo XX. Y resulta que, una vez que fuimos a la estación de tránsito para la cultura, como es la Fundación Sabino Arana, al lado de la situación, la estación de Matico y de el funicular de Achana, estaba este libro en la entrada y por lo tanto fue importante el hecho de cogerlo junto a otros que había por allí, en donde expone lo que supone esta exposición. Y es que vamos a ir con la exposición del tema Cuando el cielo cae sobre la guerra. Literatura terminal, prosa terminante de seducción, de amor y dolor, papeles escritos, ilustrados o marcados cayendo del cielo, seguros de sí mismos, bondadosos en su divina objetividad. Dios nos individualiza secretamente con la retórica imperativa de su anonimato, con la clara expresividad es una situación límite de una ciudad, en la guerra, en el deseo. Papeles arrojados por los otros, el enemigo, que su proverbial bienaventuranza nos ofrece la paz, la vida, el orden. Letras superiores que nos otorgan la posibilidad real de ser libres y el justo castigo para quienes no desean la libertad, la muerte, la soledad, las preguntas, los márgenes, bombas impresas que anuncian el horror, pero con el honor de quien avisa. Literatura de respuestas inmediatas, matemáticas, innegociables, pasaportes ciegos hacia alguna certeza, o escritura de preguntas sinusoides, imposibles, traidoras. Aquí tenemos una imagen de... Pone... Comienza el proceso de beatificación de Garmendia y Otaegui. De 26 de agosto de 1975. A manera del lenguaje de una secta, primero se hace necesaria la conciencia del desastre. Luego la octavilla promete el paraíso. Antes la ruina, después la salvación. La obligación, el placer, que sabes que no es, pero en la palabra cobra vida. Lo efímero, la octavilla dura pocos segundos. El tiempo de su vuelo y el momento crítico de su reflexión en nuestras manos, de su terrible lectura, para después desgranarse dentro de la lengua, uniéndose a aquellas cuestiones que uno quiere evitar. Solo sana, solo salva, si se corre rápido hacia las líneas enemigas, marcando ya el teléfono comercial indicado o introduciendo la visa en el orificio más lubricado. Porque se irías lanzando en California millones de octavillas sobre las playas, la creación del desorden, de la inquietud, después del premio, la sociedad. Hitler planeó lanzar sobre Inglaterra millones de libras falsas, la génesis del caos a través del deseo, después del sometimiento. Trocitos de papel pautado de oficina volando en la neoyorquina Ticker Tape Parade cuando se consigue la luna. Cuando las guerras se ganan, lluvia dorada, bombardeo seminal de triunfo y religión, y al final la imagen del desastre proliferando entre los confeti y los basureros, itinerando entre las alambradas mientras se agita esperanzado ante el enemigo el documento que cayó del cielo, el salvoconducto hacia una verdad. Aquí pone... Orainere berriro ere. Y no se ve bien qué aparece, pero tiene que ver con represión. Y es que un medio de persuasión masiva. El 15 de febrero de 1940, un periodista norteamericano, Associated Press, envió a su agencia la siguiente información desde el frente de batalla europeo. Los Tommies ingleses, estando en un puesto avanzado nocturno, vieron aparecer de repente la imagen de la Virgen María en las nubes, con sus brazos abiertos, en actitud de suplicar.
El comandante envió una patrulla que al volver informó que los alemanes estaban proyectando la imagen desde una máquina en el suelo. No está claro el momento en que un papel se convirtió en un arma de propaganda, es decir, en una octavilla. Parece lógico pensar que un papel escrito con la intención de convencer o persuadir al adversario, o por el contrario, con el fin de reforzar la moral de la propia gente, ha debido ser una estrategia recurrente desde el mismo momento en el que nace la escritura y, por ende, una determinada comunicación social. Sin embargo, eh, como los mensajes de los pregoneros solfados pegados a las paredes nos indican, la introducción de la escritura de Estado en el lenguaje social fuerza una tendencia propagandística al tratarse de políticas informativas a medio y largo plazo. Cicerón ya habla de su participación en el lanzamiento de flechas con mensajes como medio para convencer al enemigo. Que él mismo participara directamente nos indica hasta qué punto se trataba de una actividad especializada dentro de la logística bélica, aspecto que, como vemos, otorga a la propaganda matices científicos, algo capital para entender su desarrollo en las sociedades políticas modernas. Se cuenta también que Martín Lutero y sus seguidores distribuían copias de sus sátiras contra Roma y donde iban. Textos apócrifos señalan que a menudo las octavillas que arrojaban desde lo alto de las iglesias y desde los tejados. También referencias al uso de octavillas por parte de los grupos de resistencia neerlandeses frente a la ocupación española en el siglo XVII. El 30 de septiembre de 1775, el periodista británico de Bristol Journal comentaba el uso de octavillas arrastradas por el viento por parte de los colonos norteamericanos con el ánimo de atacar la moral de los defensores británicos en Boston. En 1792, el diputado francés Jacques-Pierre Brissot ordena al general Charles Dumouriez que las tropas lleven clavadas octavillas en las bayonetas cuando se enfrenten al ejército prusiano. Sin embargo, es en el siglo XIX, con el nacimiento de la publicidad moderna, de la mano del desarrollo de los medios de comunicación escritos, cuando la octavilla comienza a formar parte de las técnicas usuales para anunciar noticias y productos. Unos antecedentes del uso comercial de octavillas aéreas se remontan cuando la marca de té Lipton utilizó globos para hacer publicidad sobre Inglaterra, igual que sucedió en determinadas campañas electorales. Fuera Reino Unido, a la sombra de la revolución industrial, donde la gestación de una nueva sociedad consumista y del entretenimiento dio paso a una serie de nuevos procedimientos publicitarios. Los carteles pegados sobre los muros tenían la ventaja en comparación a los periódicos, que los leía todo el mundo. Además, no tenían que pagar tasa alguna. Fijar carteles se convirtió en un negocio organizado e importante durante toda la primera mitad del siglo XIX. Se fijaban, sobre todo, en tipo de edificios, a menudo sin consentimiento, y pronto estuvo todo lo descubierto de carteles, extendiéndose también a las afueras de la ciudad. El decreto de la Policía Metropolitana de 1839 tipificó el delito de fijar carteles sin permiso del propietario del muro, pero no era fácil de hacer valer esta ley, hasta que en 1862 la Asociación de Carteleros decidió habilitar sus propias superficies para fijar los carteles. También se utilizaban octavillas y folletos entregados en mano a los transeúntes que a menudo descubrían con sorpresa que anunciaban un método de cura para enfermedades venéreas. Otro procedimiento era los hombres bocadillo, título que inventó Charles Dickens, que llevaban grandes carteles por delante y por detrás, así como los vehículos que circulaban con grandes letreros o con un modelo del producto anunciado. En 1848 surgieron los anuncios pintados sobre la carrocería de los autobuses de servicio y otros nuevos métodos: anunciar en globos, señales eléctricas recortadas sobre el horizonte, e incluso lanzamiento de octavillas con escopetas. El uso militar de la octavilla, como señalamos al principio, seguramente data de antiguo. La cuestión de cómo conectar con el enemigo lejos del alcance de los medios habituales de comunicación para establecer conversaciones o enviar amenazas parece resolverse en favor del uso de la octavilla. Con la aparición del globo aerostático a comienzos del siglo XIX, el problema fundamentalmente de la distribución pareció solucionarse. Así lo vieron los militares de varios países europeos como Inglaterra, Francia o Alemania, y también militares sudamericanos, como se desprende del lanzamiento desde globos de proclamas independentistas sobre Caracas en 1821 por las tropas de los generales Páez, o la distribución aérea de octavillas nacionalistas sobre La Habana en 1830 a cargo del
aeronauta Adolfo Teodore. En la mayoría de los estudios contemporáneos sobre la propaganda distribuida desde el aire hace referencia al sitio de París por las tropas prusianas en septiembre de 1870, como uno de los antecedentes directos del moderno uso de la octavilla con fines propagandísticos. Seguramente ello se debe al hecho de que fue la primera actividad de propaganda ampliamente fotografiado y a su vez a la presencia de uno de los prohombres de la Francia del momento, Víctor Hugo. Durante el sitio de la capital francesa, centenares de parisinos huían de la capital subidos en globos postales de gas con la intención de dirigirse a lugares más seguros. Mientras volaban sobre las tropas alemanas, lanzaban miles de copias de un texto redactado por Hugo que se titulaba A los alemanes. Años antes, en 1848, durante el sitio de Milán por las tropas austríacas, se tiene constancia de la diseminación de material impreso desde globos. La invención del aeroplano marcó definitivamente el curso y el futuro de la octavilla como medio de propaganda. Con el avión ya no solamente se podía alcanzar objetivos militares inmediatos al otro lado de la frente de batalla, como se hacía mediante globos o cañones, sino que era posible llegar hasta poblaciones civiles muy adentradas en territorio enemigo. Ello supuso un cambio notable en la concepción de la propaganda militar, ya que permitía cubrir nuevos objetivos de carácter más político, tocar la estructura misma de una nación, su componente civil. Así, las campañas de propaganda comenzaron a plantearse desde una óptica más estratégica, es decir, con planteamientos a medio y largo plazo, y no solamente táctica. Esto es, respondiendo a situaciones muy precisas en el tiempo y en el espacio. Las estrategias, pues, aun dentro de una lógica bélica, se expandieron en sus objetivos, creando redes institucionales de propaganda entre los gobiernos, los estamentos militares, los servicios de información e inteligencia y las ciencias sociales académicas necesarias para estructurar el mapa psicosocial humano en el que actuar. Mediante el avión, los ejércitos podían realizar distribuciones masivas de material sobre las grandes concentraciones de tropas y sobre ciudades. Al principio ello no fue fácil, debido fundamentalmente a la pequeña capacidad de los aviones para transportar material, el desarrollo de aviones más grandes y estables y los estudios sobre técnicas de lanzamiento convertirían el aeroplano en el medio por antonomasia de la guerra psicológica aérea del siglo XX, tomando como brutal punto de partida la Segunda Guerra Mundial. Octavilla se erige como el principal método de propaganda impresa contra el enemigo en las guerras del siglo XX. La radio se convertirá a la postre en el método más eficaz de propaganda no escrita, hasta el punto de que si habla de la guerra de Vietnam como una guerra televisada en directo, la Segunda Guerra Mundial debe ser considerada como la guerra radiada en directo. Todos los países vigilantes, sin excepción, realizaron un enorme esfuerzo por dotarse de estructuras radiofónicas estables y potentes, sin reparar en gastos ni en personal, de manera que no solo pudieran cubrir el territorio propio, sino que llegaran también hasta el territorio enemigo, colándose en el más íntimo de los lugares, el hogar. Así, en 1933, Goebbels estataliza todas las emisoras de radio. En 1934, el gobierno alemán subsidia la fabricación de receptores de radio al fin de que sean muy asequibles para los bolsillos de los alemanes. Paralelamente, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña subvencionan los productos masivos de radio, mientras controlan férreamente la creación de emisoras. No es este el lugar para definir el papel de la radio en los conflictos bélicos modernos. No obstante, es de obligada referencia señalar que buena parte de las campañas de guerra psicológica, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron a través de las ondas radiofónicas, y muchas de ellas tuvieron gran éxito y acogida en los países receptores. La radio, por ejemplo, fue un arma de comunicación esencial entre los comandantes militares aliados y la resistencia francesa mientras se gestaba el desembarco de Normandía. La radio también informaba del enemigo de noticias a las cuales, dada la censura, no tenía acceso. Una de las doctrinas británicas en el uso de la radio como propaganda era la veracidad, es decir, el uso de informaciones verdaderas que la audiencia podía fácilmente corroborar, creando así la percepción de la que la emisora era de fiar. Principal fundamento para que una campaña de propaganda pueda tener éxito. A menudo la radio jugaba un papel decisivo a la hora de engendrar confusión y brechas en la moral enemiga. Es lo que se denomina propaganda negra, propaganda cuyo supuesto origen es falso. Por ejemplo, los servicios de inteligencia británicos crearon una emisora negra o encubierta llamada Der Chef, que simulaba ser una estación de radio alemana. Der Chef conseguía un conocimiento diario directo de la realidad alemana a través de micrófonos ocultos en los campos de prisioneros de guerra en el continente y en Inglaterra. Para conseguir captar la confianza del público, el 90% de las informaciones emitidas eran estrictamente ciertas, y la propagación se
teoría como en el resto de emisoras nazis. El otro 10% era falso, pero de una importancia relativa. Sin embargo, esta emisora pretendía crear una paulatina depresión y confusión entre los oyentes. Así, por ejemplo, se decía que determinadas áreas de una ciudad habían sido bombardeadas y que los hombres en filas que tuvieran familias en aquellas zonas recibían permisos especiales para visitarlas. Cuando los soldados pedían estos permisos y no les eran concedidos, sufrían una gran tensión. Se ofrecían productos especiales a bajo precio, pero solo disponibles para familias de miembros de las SS. O, por ejemplo, se informaba de una llegada de un cargamento de carne de cerdo, que presumiblemente no necesitaba ser cocida, porque hasta el momento no mostraba signos de triquinosis. También se anunciaba que los soldados mejor preparados iban a recibir medallas antes de ir al frente ruso. Por su parte, Radio Tokio, estación japonesa que emitía en inglés para las tropas norteamericanas en el Pacífico y que se hizo muy conocida por programas realizados por Rosa de Tokio, Iba Ikuko Toguri, ofrecía los nombres de los caídos americanos en combate, por lo que tenía grandes índices de audiencia. Radio Luxemburgo, en manos aliadas, tuvo durante un tiempo un programa titulado Cartas que usted no recibe, en la que se revelaba el contenido de las cartas encontradas en los bolsillos de los soldados americanos, no alemanes, caídos, que las habían redactado para sus familias. Tácticas, todas estas, prácticamente calcadas de las impresas sobre tantas octavillas. La Segunda Guerra Mundial fue la contienda que enmarcó de una manera definitiva a los actuales conceptos y las estrategias de guerra psicológica, no solo por el volumen empleado, sino también por la aceptación de la cultura audiovisual procedente de la publicidad, también por aplicación sistemática de la ciencia en todo tipo de investigaciones psicológicas. Si en la Primera Guerra Mundial o en la Guerra Civil Española se hablaba de octavillas en términos de cientos de millones, en la Segunda Guerra Mundial se calcula que entre los principales países vigilantes, europeos y asiáticos, arrojaron alrededor de 20.000 millones de octavillas, solamente desde el día de el 6 de junio de 1944, desembarco en Normandía, hasta el final de la guerra en Europa, el 7 de mayo de 1945, aviones norteamericanos y británicos lanzaron sobre Alemania y los territorios ocupados alrededor de 3.250 millones de octavillas. Más tarde, Estados Unidos distribuiría 2.000 millones de volantes durante los 3 años que duró la guerra de Corea y otros 10.000 millones de la guerra de Vietnam. Se tiene constancia de que en todas las guerras acaecidas durante los años 50 el uso de octavillas ha sido generalizado en las guerras de Indochina, Palestina, Afganistán, el Golfo, la mayor parte de las guerras de guerrillas en Latinoamérica, las guerras postcoloniales en África, la Guerra Fría, etc. Aunque la propaganda haya crecido a través de nuevas tecnologías precisamente desarrolladas en los ámbitos militares, las octavillas siguen siendo un papel esencial en las operaciones a veces denominadas morales, como se demostró en la Guerra del Golfo o en invasiones e intervenciones como en Haití o en Somalia. Sin embargo, siguiendo uno de los orígenes de la misma octavilla, la publicidad también ha utilizado este medio para forma de persuasión mercantil. En países como Grecia, esta costumbre está relativamente extendida desde los años 60. Marcas de espagueti, periódicos han utilizado esta estrategia publicitaria. En las costas de Florida, California, en muchas playas se han cubierto de papeles volantes arrojados desde avioneta. Compañías como Coca-Cola lanzaron mensajes de Navidad sobre Cuba durante los primeros años de la Revolución. También se ha utilizado como método de búsqueda de personas desaparecidas en naturalezas hostiles, como hacen los cuerpos de salvamento de montaña en Estados Unidos, o como en 1972 durante la búsqueda de un soldado japonés perdido en la selva filipina desde final de la guerra de 1945. El impacto real de las octavillas en el soldado o entre la población civil enemiga es muy difícil de evaluar. De entrada, la octavilla tiene una característica que la hace muy singular para el soldado y, por lo tanto, para quien la emite es prácticamente como un único medio posible de contacto con el enemigo. En el frente no hay radios ni televisores sobre los que interferir. El soldado vive en un entorno muy cerrado, reglamentado y con un acceso a una información muy sesgada, dado el interés de sus gobernantes por mantenerlo con la moral alta. La información se convierte así en un caballo de Troya al que enviar persuasión. La propaganda aliada aplicó esta estrategia de forma generalizada sobre Alemania, donde la libertad de información era abiertamente reprimida. La octavilla busca una acción de soldado
cuyo último resultado debe ser la desmoralización y la rendición. No es sencillo establecer, como decimos, hasta qué punto la octavilla o la propaganda interfiere en la rendición del soldado. El primer ministro, Anthony Eden, señaló en la Cámara de los Comunes inglesa que el 77% de los alemanes capturados en Francia llevaban octavillas de rendición encima. Un oficial de la División de Guerra Psicológica del 21 Army Group de Ejército de Estados Unidos informó que el 75% de los 11.302 prisioneros tomados en Le Havre en 1944 llevaban octavillas de algún tipo. Y el oficial del 12 Army Group declaró que el 80% de los prisioneros capturados en la península de Brest tenían octavillas. La Cruz Roja Internacional informó en 1991, al acabar la Guerra del Golfo, de que un conjunto de 300.000 soldados iraquíes que habían recibido octavillas, 87.000 habían desertado y entregándose a las fuerzas de la coalición y llevando la mayoría de ellos salvoconductos en sus manos o en sus ropas. La psicología y propaganda va de la mano de la economía. El informe oficial del Pentágono sobre la estrategia de propaganda seguida durante la guerra de Corea señalaba que el coste de cada prisionero logrado mediante guerra psicológica era de 330.000 pesetas, mientras que el coste de matar a un enemigo mediante las armas convencionales había sido de 22,2 millones de pesetas. De los 9 billones de pesetas que se estima que Estados Unidos y sus socios gastaron en la guerra del Golfo, solo destinaron 2.400 millones, el 0,03%, a operaciones psicológicas. Este es parte del intríngulis, parte del asunto respecto de esta tecnología para la psicología de masas en esta propaganda, que aquel que quiera continuar con todo esto que hemos esbozado en este primer capítulo, que viene precisamente con todo esto de medio de persuasión de masas y cuando el cielo cae sobre la guerra, que luego continúa con cosas como psicología versus individuo, o el tema de la octavilla específicamente, y las ciencias sociales en guerra, o guerra psicológica, concretamente el conflicto yugoslavo 1999, no el 1991, que tenemos un vídeo bien específico hablando de la situación de origen político, de todo lo que sucedió en los años 80 con Yugoslavia, y ahí terminaría este asunto con los créditos respecto de concepto, comisariado, coordinación, y finalmente un elemento bien interesante como es ciertas reproducciones facsímiles de algunos papeles. Por ejemplo este. Este de aquí. O este, escrito en vascuence por el generalísimo Franco en 1937, para tratar de decir que los Kudari se rindan porque han perdido la guerra. Aquí, en italiano, para los soldados luchadores de Italia en la Guerra Civil Española. Aquí tenemos a Álvarez Emparanza y José María Benito del Valle y Xavier Imaz hablando de por qué dejaron ETA en 1967. Por detrás viene en castellano para que la gente se pueda enterar. Tenemos aquí otra que aquí está en euskera, Iraultza Taldeak, y aquí está de día uniformados, de noche incontrolados, relacionado con el tema GAL y otras siglas de terrorismo de Estado. Se busca Manuel Valencia Ramón, cónsul de España. Aquí una también polémica de sí, pero los dirigentes huyeron y los engañados y los muertos quedarán. Supuestamente de que huyeron en San Sebastián, huyeron en Málaga, huyeron en Bilbao, huyeron en Santander, huyeron en Gijón. Hará lo mismo en Madrid, Valencia y en Barcelona. Y el último, para enseñar, que es este, referido
ha huido. Si no te entregas en el plazo de 20 días, decretas tu propia muerte. Y ahí estaría el asunto de la propaganda en estos facsímiles respecto de lo que viene en este libro, que vuelvo a decir, un librito de esa exposición de Ríndete, Octavillas y Guerra Psicológica en el siglo XX, que está precisamente aquí detrás. En principio estaba hecho en Alameda Recalde número 30, pero se puede preguntar en la Fundación Sabino Arana, que está al lado del funicular en Bilbao. Ahí está la sede para poder verlo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.